este tema abordaremos el modelo de diseño dentro de las fases de la ingeniería de software. El modelo de diseño. ¿Qué es? El diseño es lo que casi todo ingeniero quiere hacer. Es el lugar en el que las reglas de la creatividad, los requerimientos de los participantes, las necesidades del negocio y las consideraciones técnicas se unen para formular un producto o sistema. El diseño crea una representación o modelo del software, pero, a diferencia del modelo de los requerimientos, que se centra en describir los datos que se necesitan, la función y el comportamiento, el modelo de diseño proporciona detalles sobre la arquitectura del software, estructuras de datos, interfaces y componentes que se necesitan para implementar el software. ¿Quién lo hace? Los ingenieros de software llevan a cabo cada una de las tareas de diseño. ¿Pero por qué es importante? El diseño permite modelar el sistema o producto que se va a construir. Este modelo se evalúa respecto de la calidad y su mejora antes de generar código. Después se efectúan pruebas y se involucra a muchos usuarios finales. El diseño es el lugar en el que se establece la calidad del software. El modelo de diseño en ingeniería de software es una representación conceptual o abstracta que describe la estructura, comportamiento y relaciones entre los componentes de un sistema de software. Este modelo proporciona una visión global del sistema y guía el proceso de diseño, permitiendo a los desarrolladores comprender cómo se organizarán y funcionarán los diversos elementos del software. El modelo de diseño puede adoptar diferentes formas según la metodología de desarrollo utilizada y las necesidades específicas del proyecto. Algunos ejemplos comunes del modelo de diseño incluyen un modelo de flujo de datos que describe cómo los datos fluyen a través del sistema, identificando las transformaciones que ocurren en cada etapa del proceso. Un modelo entidad-relación que se utiliza para representar la estructura de la base de datos, mostrando las entidades que son los objetos y las relaciones entre ellas. Un modelo de arquitectura que define la estructura global del sistema, incluyendo sus componentes principales y cómo interactúan entre sí. Un modelo de comportamiento que describe el comportamiento dinámico del sistema, mostrando cómo responde a diferentes estímulos y eventos. Un modelo de caso de uso que se centra en las interacciones entre el sistema y sus usuarios, identificando los diferentes escenarios de uso y las funciones que el sistema debe proporcionar en cada caso. El modelo de diseño es una herramienta fundamental en el proceso de desarrollo de software, ya que ayuda a los ingenieros a visualizar y comunicar la estructura y el funcionamiento del sistema antes de comenzar con la implementación. Esto permite identificar posibles problemas y tomar decisiones informadas que conduzcan a un diseño robusto y eficiente. El diseño de software se ubica en el área técnica de la ingeniería de software y se aplica sin importar el modelo de proceso que se utilice. Dicho diseño comienza una vez que se han analizado y modelado los requerimientos. Es la última acción de la ingeniería de software dentro de la actividad de modelado y prepara la etapa de construcción. Cada uno de los elementos del modelo de requerimientos proporciona información necesaria para crear los 4 modelos de diseño necesarios para la especificación completa del diseño. Como podemos observar en la figura, se ilustra el flujo de información durante el diseño de software. El trabajo de diseño es alimentado por el modelo de requerimientos, manifestado por elementos basados en el escenario, en la clase, orientados al flujo y del comportamiento. El empleo de la notación
y de los métodos de diseño estudiados anteriormente, produce diseños de los datos o clases, de la arquitectura, de la interfaz y de los componentes. Analicemos cada uno de ellos, comenzando con el diseño de datos o clase. Este transforma los modelos de clases en realizaciones de clases de diseño y en las estructuras de datos que se requieren para implementar el software. Los objetos y las relaciones definidas en el diagrama clase, responsabilidad, colaboración y el contenido detallado de los datos ilustrados por los atributos de la clase y otros tipos de notación dan la base para el diseño de los datos. Parte del diseño de esta clase puede llevarse a cabo junto con el diseño de la arquitectura del software. Otro de los diseños más detallados de las clases tiene lugar cuando se diseña cada componente del software. Esto corresponde al diseño de la arquitectura, que define la relación entre los elementos principales de la estructura del software, los estilos y patrones de diseño de la arquitectura que pueden usarse para alcanzar los requerimientos definidos por el sistema y las restricciones que afectan la forma en la que se implementa la arquitectura. La representación del diseño de la arquitectura es un marco, es decir, de un sistema basado en computadora. Se obtiene del modelo de los requerimientos. En cuanto al diseño de la interfaz, describe la forma en la que el software se comunica con los sistemas que interactúan con él y con los humanos que los utilizan. Una interfaz implica un flujo de información, por ejemplo, datos o control, y un tipo específico de comportamiento. Entonces, los modelos de escenario de uso y de comportamiento dan mucha de la información requerida para diseñar la interfaz. Otro de los diseños es el diseño en el nivel de componentes, que transforma los elementos estructurales de la arquitectura del software en una descripción de sus componentes en cuanto a procedimiento. La información obtenida a partir de los modelos basados en clase, flujo y comportamiento sirve como la base para diseñar los componentes. Durante el diseño, se toman decisiones que en última instancia afectarán al éxito de la construcción del software y de igual importancia a la facilidad con la que puede darse mantenimiento a dicho software. Pero, ¿por qué es tan importante el diseño? La importancia del diseño del software se resume en una palabra: calidad. El diseño es el sitio en el que se produce calidad en la ingeniería de software. Da representaciones del software que pueden evaluarse en su calidad. Es la única manera de traducir con exactitud a un producto o un sistema terminado los requerimientos de los participantes. Es el fundamento de toda la ingeniería de software y de las actividades que dan el apoyo que sigue. Sin diseño se corre el riesgo de obtener un sistema inestable, que falle cuando se hagan cambios pequeños, o uno que sea difícil de someter a prueba, o en el que no sea posible evaluar la calidad hasta que sea demasiado tarde en el proceso de software, cuando no queda mucho tiempo y ya se ha gastado mucho dinero. El diseño de software es un proceso iterativo donde se transforman los requerimientos en un plano para construir el software. Inicialmente, este plano muestra una visión general y abstracta del software, alineando los objetivos y requisitos del sistema. Con cada iteración, el diseño se refina hacia niveles menores de abstracción, manteniendo siempre una conexión con los requisitos originales. Para poder establecer un software basado en la calidad, debemos de establecer ciertos lineamientos del diseño. Entre estos se encuentran el establecimiento de una arquitectura reconocible. Eso significa utilizar estilos o patrones arquitectónicos conocidos, con componentes bien diseñados e implementados de manera evolutiva. Establecer una modularidad, es decir,
Dividir el software en elementos o subsistemas lógicos. Establecer distintas representaciones, que consiste incluir representaciones claras de datos, arquitecturas, interfaces y componentes. Establecer estructuras de datos apropiadas, es decir, utilizar estructuras de datos que sean adecuadas para las clases a implementar. Tener una independencia funcional, es decir, diseñar componentes con características funcionales independientes. Establecer interfaces simples. Eso significa reducir la complejidad de las conexiones entre componentes y con el entorno externo. Establecer método repetible. Es aplicar un método de diseño basado en el análisis de requerimiento. Establecer una notación eficaz. Es utilizar una notación que comunique claramente el significado del diseño. Otro de los aspectos que debemos de considerar es el establecimiento de los atributos de calidad que contendrá el software. Esos están dados a través de FURBS, que es un acrónimo que se utiliza en la ingeniería de software para categorizar los atributos de calidad del software. Representa 5 aspectos clave que deben de considerarse durante el diseño y desarrollo del software. Los elementos de FURBS son: funcionalidad. Evalúa, según las características y capacidades del programa, la generalidad de las funciones y la seguridad del sistema. Usabilidad. Considera factores humanos, estética, consistencia y documentación. Confiabilidad. Medida por la frecuencia y gravedad de fallas, precisión de los resultados, tiempo medio entre fallas, capacidad de recuperación y predictibilidad. Rendimiento. Evaluado por la velocidad de procesamiento, tiempo de respuesta, uso de recursos y eficiencia general. Mantenibilidad. Incluye la capacidad de ser ampliable, adaptable, servicial, probada, compatible, configurable y fácil de instalar. Estos lineamientos y atributos de calidad no se logran al azar, sino mediante la aplicación de principios de diseño fundamentales, una metodología sistemática y revisiones continuas. Es crucial tener en cuenta estos atributos desde el inicio del diseño para asegurar un software de alta calidad. La evolución del diseño de software ha sido un proceso continuo que abarca casi 6 décadas. Comenzó con el enfoque en criterios para el desarrollo de programas modulares y métodos para mejorar las estructuras de software desde una perspectiva de arriba hacia abajo. Posteriormente, se desarrolló la filosofía de la programación estructurada. A medida que avanzaba el tiempo, surgieron enfoques para traducir el flujo de datos o su estructura a definiciones de diseño. Luego, se propuso un enfoque orientado a objetos para el diseño de sistemas. En los últimos tiempos, el énfasis se ha puesto en la arquitectura del software y en los patrones de diseño para implementarla, así como en métodos como el desarrollo orientado al modelo y las pruebas, todos dirigidos a alcanzar una modularidad efectiva y una estructura arquitectónica sólida. En la industria del software se aplican varios métodos de diseño, cada uno con su propia heurística. Recordemos que las heurísticas son las técnicas o los métodos que nos ayudan a resolver problemas, tomar decisiones o descubrir soluciones de manera rápida y eficiente que los métodos tradicionales. También se establece la notación y perspectiva sobre la calidad del diseño. Sin embargo, comparten características comunes, como la capacidad de traducir modelos de requerimiento en representaciones de diseño, una notación para representar componentes funcionales e interfaces, heurísticas para mejorar y particionar, y pautas para evaluar la calidad del diseño.
Independientemente del método de diseño utilizado, es fundamental aplicar un conjunto de conceptos básicos en áreas como datos, arquitectura, interfaz y componentes. Algunos de los conceptos asociados al diseño se encuentra el de abstracción. En la ingeniería de software, el concepto de abstracción dentro del modelo de diseño se refiere a la simplificación de sistemas complejos mediante la reducción de detalles innecesarios, permitiendo centrarse en los aspectos más importantes y relevantes de un problema o sistema. La abstracción ayuda a los diseñadores y desarrolladores a gestionar la complejidad, facilitando la comprensión, desarrollo y mantenimiento del software. Existen dos tipos de abstracción en el diseño de software. El primero de ellos es la abstracción de procedimiento, que consiste en la simplificación de una secuencia de instrucciones o pasos que realizan una función específica. Se omiten detalles internos, proporcionando una visión general de lo que hace la secuencia sin especificar cómo se realiza cada paso. Otro de los niveles de abstracción es la abstracción de los datos. Esta es la simplificación de la representación de datos mediante la definición de estructuras de datos que agrupan atributos relevantes de un objeto de datos. Se centra en lo que representa el conjunto de datos sin detallar cómo se almacenan o gestionan. La importancia de la abstracción en el diseño se da a través del manejo de la complejidad, el cual permite descomponer sistemas complejos en partes más manejables y comprensibles. Facilita el enfoque en aspectos importantes sin verse abrumado por los detalles. También establece la facilitación del entendimiento y la comunicación, ya que mejora la claridad y legibilidad del diseño, haciéndolo más fácil de entender para los desarrolladores y los stakeholders. También ayuda en la comunicación de conceptos y estructuras entre miembros del equipo de desarrollo. Promueve la reutilización del código, es decir, promueve la creación de componentes modulares y reutilizables. También abstrae funcionalidades comunes que pueden ser reutilizadas en diferentes partes del sistema o en proyectos futuros. También establece el mantenimiento y la evolución del software, ya que simplifica la localización y corrección de errores al aislar los cambios en partes específicas del sistema. También establece la facilidad de adaptación del sistema a nuevos requisitos al permitir modificaciones en niveles de abstracción superiores sin especificar los detalles internos. La arquitectura del software se refiere a la estructura general del sistema y cómo ésta proporciona integridad conceptual. En su forma más sencilla, describe la organización de los componentes de un programa, sus interacciones y las estructuras de datos que utilizan. En un sentido más amplio, estos componentes representan los elementos de un sistema grande y sus interacciones. Entre las propiedades claves del diseño arquitectónico tenemos a las propiedades estructurales, que definen los componentes del sistema y cómo se agrupan e interactúan, como son los módulos, los objetos, los filtros, etc. También tenemos las propiedades extrafuncionales, que describen la forma en la que la arquitectura del diseño satisface los requerimientos de desempeño, capacidad, confiabilidad, seguridad y adaptabilidad, así como otras características del sistema. Y por último tenemos las familias de sistemas relacionados, las cuales utilizan patrones repetibles, comunes en el diseño de sistemas similares. También permiten la reutilización de bloques arquitectónicos. En la actualidad, existe un debate sobre si la arquitectura debe de ser una fase separada del diseño, ubicada entre la ingeniería de requerimientos
y el diseño convencional, o si debe de ser parte integral del proceso de diseño. Otro de los conceptos asociados son los patrones de diseño, que son soluciones generales reutilizables para problemas comunes que se presentan en el diseño de software. Estos patrones no son soluciones completas que puedan ser directamente convertidas en código, sino más bien son descripciones o plantillas que guían cómo resolver un problema de diseño en diferentes situaciones contextuales. Los patrones de diseño capturan prácticas probadas que pueden ser aplicadas a múltiples proyectos para mejorar la eficiencia, la mantenibilidad y la robustez del software. Los patrones de diseño se dividen comúnmente en tres categorías principales. La primera de ellas son los patrones creacionales, que abordan problemas relacionados con la creación de objetos, proporcionando mecanismos para aumentar la flexibilidad y la reutilización del código. El segundo de ellos son los patrones estructurales, que se ocupan de la composición de clases y objetos para formar estructuras más grandes. Por último, tenemos los patrones de comportamiento, que se centran en la comunicación entre objetos, cómo interactúan y distribuyen responsabilidades. El objetivo de cada patrón de diseño es proporcionar una descripción que permita a un diseñador determinar si el patrón es aplicable al trabajo en cuestión, si se puede volver a usar, con lo que se ahorra tiempo de diseño, y si sirve como guía para desarrollar un patrón distinto en funciones o estructura. La división de problemas es un concepto fundamental en el modelo de diseño. Sugiere que cualquier problema complejo puede manejarse más fácilmente si se descompone en elementos más pequeños y manejables. Esto implica subdividir un problema en partes susceptibles de ser resueltas u optimizadas de forma independiente. Al desglosar un problema en unidades más pequeñas, se reduce el esfuerzo y el tiempo necesario para resolverlo. Cuando enfrentas un problema grande y complicado como construir un software complejo, es más fácil abordarlo si lo divides en partes más pequeñas. Cada una de estas partes es más fácil de entender y resolver por separado. Además, al dividir el problema, te ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. Como por ejemplo, imagina que estás construyendo un videojuego desde cero. En lugar de tratar de diseñar y programar todo el juego de una vez, puedes dividirlo en partes más pequeñas, como los controles del jugador, la inteligencia artificial de los enemigos, los gráficos y la música. Luego, puedes concentrarse en resolver cada una de estas partes por separado, lo que hace que el proceso sea menos abrumador y más manejable. Además, cuando enfrentas dos problemas diferentes, si uno parece más complicado que el otro, generalmente significa que requerirá más tiempo y esfuerzo para resolverlo, y cuando combinas problemas juntos, a menudo la dificultad total es mayor que la suma de las partes, lo que significa que es más fácil manejarlos por separado. La división de problemas es como desglosar un gran desafío en piezas más pequeñas y fáciles de manejar, lo que hace que sea más fácil resolver el problema completo. La división de problemas está relacionada con otros conceptos de diseño, como la modularidad, los aspectos, la independencia del funcionamiento y la mejora. Cada uno de estos conceptos contribuye a la capacidad de diseñar software de manera más eficiente y efectiva. Otro de los conceptos asociados al modelo de diseño es la modularidad, que promueve la reutilización de código, ya que los módulos pueden ser utilizados en diferentes partes del sistema o en proyectos futuros. Además, facilita la colaboración entre equipos de desarrollo, ya que cada equipo puede trabajar en módulos separados sin interferir con el trabajo de los demás.
Al dividir un sistema en módulos, se reduce la complejidad global del sistema, ya que cada módulo se puede diseñar, probar y depurar de manera independiente. Esto también facilita la identificación y solución de problemas, ya que es más fácil aislar la causa de un error a un módulo específico. La modularidad en el diseño de software es una estrategia que promueve la división de un sistema en componentes independientes y autónomos, lo que facilita su desarrollo, mantenimiento y reutilización a ciertos componentes internos de un módulo o clase y proporcionar interfaces bien definidas para interactuar con ello. En términos más simples, el ocultamiento de la información implica esconder los detalles internos de cómo funciona una parte del software y solo exponer lo que es necesario para su uso externo. Esto se logra mediante el uso de modificadores de acceso. El objetivo del ocultamiento de la información es mejorar la modularidad y la mantenibilidad del software, al limitar el acceso a los detalles internos de un componente. Se reduce la dependencia entre diferentes partes del sistema, lo que hace más fácil cambiar o actualizar una parte del software sin afectar a otras partes. Además, al exponer solo una interfaz clara y bien definida para interactuar con un componente, se facilita su uso y comprensión por parte de otros desarrolladores. Ahora es el turno de hablar de la independencia funcional en el diseño del software, el cual surge de la necesidad de separar los problemas y aplicar los conceptos de abstracción y ocultamiento de la información. Autores clave en el ámbito del diseño de software como Weir y Parman han destacado la importancia de técnicas que fomenten la independencia modular, respaldando este concepto con trabajos posteriores. Esta independencia funcional se logra mediante el desarrollo de módulos que realizan funciones específicas y limitadas, evitando una interacción excesiva con otros módulos. En otras palabras, cada módulo debe de resolver un conjunto particular de requerimientos y presentar una interfaz simple hacia el resto del sistema. La importancia de esta independencia radica en su impacto en la eficiencia del desarrollo y mantenimiento del software. Los módulos independientes simplifican tanto el proceso de desarrollo como el de mantenimiento, ya que reducen los efectos secundarios y facilitan la identificación y resolución de errores. Además, favorecen la reutilización de módulos en diferentes partes del sistema. En resumen, la independencia funcional es esencial para el diseño de software de calidad. La evaluación de la independencia funcional se realiza mediante dos criterios cualitativos, que es la cohesión y el acoplamiento. La cohesión se refiere a la fortaleza funcional de un módulo, mientras que el acoplamiento indica la interconexión entre los módulos en una estructura de software. Se busca maximizar la cohesión y minimizar el acoplamiento para obtener un software más comprensible, menos propenso a errores y más fácil de mantener. Otro de los conceptos asociados es el refinamiento, el cual se refiere al proceso de desarrollo gradual y detallado de un sistema o componente, comenzando desde una especificación de alto nivel y avanzando hacia niveles de detalle cada vez más profundos. Este proceso implica descomponer un problema complejo en partes más manejables y luego elaborar cada parte con mayor detalle. El refinamiento en el modelo de diseño de ingeniería de software sigue un enfoque iterativo e incremental. Comienza con una especificación inicial del sistema o componente, que puede ser relativamente abstracta y de alto nivel. Luego, esta especificación se descompone en módulos o componentes más pequeños y manejables. Cada uno de estos módulos se detalla más,
definiendo su funcionalidad, su interfaz con otros módulos y su implementación interna. A medida que avanza el proceso de refinamiento, se agregan más detalles y se resuelve aspectos específicos del diseño, como algoritmos, estructuras de datos, interfaces de usuario, etc. Este proceso continúa hasta que se alcanza un nivel de detalle suficiente para alcanzar a implementar cada parte del sistema o componente. El refinamiento en ingeniería de software es fundamental para garantizar que los sistemas se diseñen de manera completa y precisa y para facilitar su implementación y mantenimiento a lo largo del tiempo. Además, permite una mejor comprensión del sistema por parte de los desarrolladores y usuarios, ya que el diseño se va enriqueciendo con detalles concretos a medida que avanza el proceso. Una actividad de diseño importante que sugiere para muchos métodos ágiles es el rediseño, que es una técnica de reorganización que simplifica el diseño o código de un componente sin cambiar su función o comportamiento. El rediseño implica revisar y analizar el sistema actual para identificar áreas que requieren cambios o mejoras. Esto puede incluir aspectos como la arquitectura del sistema, la interfaz del usuario, la eficiencia del código, la escalabilidad, la seguridad, entre otros. Una vez identificadas las áreas de mejora, se procede a realizar los cambios necesarios en el diseño del sistema. Esto puede implicar la modificación de la estructura del sistema, la reestructura de partes del código o la actualización de tecnologías utilizadas, entre otras acciones. Es importante destacar que el rediseño no necesariamente implica empezar desde cero, sino que puede involucrar la reutilización de partes del sistema existente que funcionan correctamente. Sin embargo, en algunos casos, especialmente cuando el sistema original es obsoleto o no cumple con los requisitos actuales, puede ser necesario realizar una reconstrucción completa del sistema. El rediseño es un proceso que busca mejorar un sistema existente mediante la modificación de su diseño, con el objetivo de adaptarlo a nuevas necesidades, tecnologías o estándares y garantizar su eficiencia, calidad y mantenibilidad a largo plazo. Ahora hablemos acerca del modelo de diseño. Como pueden observar en la siguiente figura, pueden verse dos dimensiones distintas. La dimensión del proceso indica la evolución del modelo de diseño conforme se ejecutan las tareas de este, como parte del proceso del software. En cuanto a la dimensión de la abstracción, representa el nivel de detalle a medida que cada elemento del modelo de análisis se transforma en un equivalente de diseño y luego se mejora en forma iterativa. La línea punteada indica la frontera entre los modelos de análisis y de diseño. En ciertos casos es posible hacer una distinción clara entre ambos modelos. En otros, el modelo de análisis se mezcla poco a poco con el de diseño y la distinción es menos obvia. Los elementos del modelo de diseño usan muchos de los diagramas UML que se utilizaron en el modelo del análisis. La diferencia es que estos diagramas se refinan y elaboran como parte del diseño. Se dan más detalles específicos de la implementación y se hace énfasis en la estructura y en el estilo arquitectónico, en los componentes que residen dentro de la arquitectura y en las interfaces entre los componentes y el mundo exterior. No obstante, deben observar que los elementos del modelo indicado a lo largo del eje horizontal no siempre se desarrollan en forma secuencial. En la mayoría de los casos, el diseño preliminar de la arquitectura establece la etapa y va seguido del diseño de la interfaz y del diseño de los componentes, los cuales
Con frecuencia ocurren en paralelo. El modelo de despliegue, por lo general, se retrasa hasta que el diseño haya sido desarrollado por completo. Es posible aplicar patrones de diseño en cualquier punto de este proceso. Estos patrones permiten aplicar el conocimiento del diseño a problemas específicos del dominio que han sido encontrados y resueltos por otras personas. Los elementos del diseño de datos en la ingeniería de software se centran en la estructuración y organización de la información que un sistema debe de manejar. Estos elementos son fundamentales para garantizar que los datos se almacenen, accedan y procesen de manera efectiva y eficiente. El diseño de datos en la ingeniería de software se centra en la estructuración y organización de la información para garantizar su eficiencia, integridad, seguridad y privacidad. Esto implica la definición de modelos de datos, esquemas de base de datos, estructuras de datos, algoritmos de acceso y manipulación, optimización de consultas y transacciones y medidas de seguridad y privacidad de los datos. Estos elementos son fundamentales para el desarrollo de sistemas robustos y eficientes. Elementos del diseño arquitectónico. El diseño de la arquitectura del software es el equivalente del plano de una casa. Este ilustra la distribución general de las habitaciones, su forma, su tamaño y las relaciones entre ellas, así como las puertas y ventanas que permiten el movimiento entre los cuartos. El plano da una visión general de la casa. Los elementos del diseño de la arquitectura dan la visión general del software. El modelo arquitectónico proviene de tres fuentes. La primera es la información sobre el dominio de la aplicación del software que se va a desarrollar. La segunda, los elementos específicos del modelo de requerimiento, tales como los diagramas de flujo de datos o las clases de análisis, sus relaciones y colaboraciones para el problema en cuestión. Y el tercero es la disponibilidad de los estilos arquitectónicos y sus patrones. Por lo general, el elemento de diseño arquitectónico se ilustra como un conjunto de sistemas interconectados, con frecuencia obtenidos del paquete de análisis dentro del modelo de requerimientos. Cada subsistema puede tener su propia arquitectura. Por ejemplo, la interfaz gráfica de usuario puede estar estructurada de acuerdo con un estilo de arquitectura preexistente para las interfaces de usuario. El diseño de la interfaz para el software es similar a los planos detallados de puertas, ventanas e instalaciones de una casa, mostrando cómo se distribuyen y operan estos elementos. Los elementos del diseño de la interfaz permiten que la información fluya dentro y fuera del sistema y facilitan la comunicación interna entre los componentes. Hay tres elementos principales en el diseño de la interfaz. El primero de ellos es la interfaz de usuario, también conocida como UI. Esta facilita la interacción del usuario con el sistema, incluyendo elementos estéticos, ergonómicos y técnicos. El segundo de ellos son las interfaces externas, que tienen que ver con otros sistemas, dispositivos, redes y productores o consumidores de información. Y el tercero de ellos son las interfaces internas, que involucran a los distintos componentes de diseño. Estos elementos del diseño de la interfaz permiten que el software se comunique externamente y permite la comunicación y colaboración interna entre los componentes que constituyen la arquitectura del software. En el caso del diseño de la interfaz de usuario, denominada cada vez con más frecuencia diseño de la usabilidad, es una acción principal de la ingeniería de software. Este diseño incorpora elementos estéticos como distribución, color, gráficos, mecanismos de interacción, etc.,
así como elementos ergonómicos, como por ejemplo su distribución y colocación de la información, metáforas, navegación por la interfaz de usuario, etc. Y elementos técnicos como patrones de la interfaz de usuario y patrones reutilizables. En general, la interfaz de usuario es un subsistema único dentro de la arquitectura general de la aplicación. En el caso del diseño de interfaces externas, requiere información definitiva sobre la entidad a la que se envía la información o desde la que se recibe. En todo caso, esta información debe de recabarse durante la ingeniería de requerimientos y verificarse una vez que comienza el diseño de la interfaz. El diseño de las interfaces externas debe de incorporar la revisión en busca de errores y, cuando sea necesario, las medidas de seguridad apropiadas. En el caso del diseño de las interfaces internas, se relaciona de cerca con el diseño de componentes. Las realizaciones del diseño de las clases de análisis representan todas las operaciones y esquemas de mensajería que se requieren para permitir la comunicación y colaboración entre las operaciones en distintas clases. Cada mensaje debe de diseñarse para que contenga la información que se requiera transmitir y los requerimientos específicos de la función de la operación que se ha solicitado. Si para el diseño se elige el enfoque clásico de un proceso de entrada y salida, la interfaz de cada componente del software se diseña con base en las representaciones del flujo de datos y en la funcionalidad descrita en una narrativa de procesamiento. Elementos del diseño del despliegue. Esto se refiere a los aspectos que se deben de considerar al planificar y ejecutar la implementación de un sistema o aplicación en un entorno de producción. Estos elementos incluyen la infraestructura, que se refiere a los recursos físicos y virtuales necesarios para ejecutar la aplicación, como los servidores, redes, almacenamiento y servicios en la nube. También tenemos a la arquitectura de despliegue, que define cómo se distribuyen los componentes de la aplicación en la infraestructura. La automatización del despliegue, que implica el uso de herramientas y sus scripts para poder automatizar el proceso de implementación y configuración del sistema. Otro de sus elementos son la gestión de versiones, que se refiere al control y la gestión de las versiones del software y la configuración de la infraestructura durante el ciclo de vida del sistema. Su monitoreo y gestión, que incluye la implementación de las herramientas y servicios para poder monitorear el rendimiento, la disponibilidad y la integridad del sistema en tiempo real. Otro sexto elemento es su seguridad, que implica la implementación de las medidas de seguridad para proteger el sistema contra amenazas externas e internas. Un séptimo elemento sería el plan de contingencia, que define los procedimientos y protocolos para responder a eventos inesperados como fallos de hardware, errores de software o ataques cibernéticos. Al considerar todos estos elementos en el diseño del despliegue de un sistema, se puede garantizar una implementación exitosa que cumpla con los requisitos de rendimiento, disponibilidad, seguridad y escalabilidad del sistema.